Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un jugador que viene de problemas físicos tras una última lesión al final de temporada, pero que puede ser primordial para distintas cuestiones de cara a esta próxima campaña y además, estando en condiciones, es garantía de éxito probada dentro del Real Madrid, al menos desde mi punto de vista. Claro, hablamos de Ferland Mendy, el cual obviamente parte como lateral izquierdo en condiciones óptimas, lateral izquierdo titularísimo, pero que quizás por confección de plantilla, viendo que ahora mismo como centrales del primer equipo que tengan nivel Real Madrid tendríamos Nacho Fernández, Eder Militao y David Álava, quedaría un cuarto en discordia que se habla de que lo pudiera ocupar o Jesús Vallejo o un canterano tipo Víctor Chus o Mario Gila. Y si la opción fuera meter a Ferland Mendy como hombre de facto dentro del centro de la zaga, pues yo lo voy a analizar y no lo descarto al 100%, ni mucho menos. Y me explico. Al final, de esta manera, te garantizas el tener dos zurdos en el eje zurdo de la zaga, lo cual siempre da naturalidad a la hora de la salida al equipo, a la hora del juego, a la hora del movimiento de la circulación y a la hora de todo. Pero no es algo primordial, es decir, esto sería una anécdota, esto estaría dentro del anecdotario. La cuestión es que faltan efectivos y la cuestión es que también Mendy, de manera puntual, ha jugado de central. Eso sí, yo creo más o menos haciendo recordatorio, sobre todo en defensa de 5, con 3 centrales. Pero por condiciones de jugador me parece que podría perfectamente hacer una evolución a ese centro de la zaga. No es alto, pero va tremendamente bien por arriba, no es bajo tampoco, está sobre el 1,82, 1,81, 1,82, es fortísimo en el cuerpeo, en los duelos por abajo es una auténtica bestia, saca decentemente el balón desde el lado zurdo, entendiendo que desde el centro esto también lo podría hacer como David Álava ha hecho esa progresión, y es un futbolista que por arriba defensivamente gana los duelos, y que ofensivamente creo que también puede aportar, sin ser un Valladar ni un líder en esta faceta, pero que también podría sumar. Por lo tanto, por condiciones, velocidad, también teniendo en cuenta que es súper rápido en los movimientos en corto y sobre todo en largo, puede replegar rápido la espalda, puede defender bien entre portería y defensa, puede defender 30 metros alejado del área, es decir, defender como en muchos casos defiende el Real Madrid y el perfil de defensa que necesita y requiere el Real Madrid por su tipo de juego, siendo un equipo posicionalmente normalmente muy adelantado. Por lo que ahí sí que podría conjugarse la posibilidad de Ferland Mendy y por estructura de plantilla también, obligando de alguna manera a Miguel Gutiérrez también ser un hombre de facto en la primera plantilla, lo cual sería una muy buena noticia, también, dicho sea de paso. Ya sabéis que yo soy de los que apuesta por Miguel Gutiérrez en el primer equipo de cara a la próxima campaña. Y luego teniendo a Marcelo, obviamente. Pero bueno, que al final es también de una manera tener alternativa un jugador que es lateral, pero que a sus 26 años pudiera jugar también en el centro de la defensa y ser un jugador que pudiera rendir ahí. Me parece una opción interesante, sobre todo valorando que no va a venir alguien de máximo nivel. No va a venir un Jules Koundé, yo lo descartaría. Creo que ese dinero de Rafa Varane, el Real Madrid, lo va a emplear a tesorería, guardarlo o emplearlo de alguna manera dentro del salario de Kylian Mbappé, sabiendo un poquito que ya Varane es un hombre que a nivel de economía de club ha sido totalmente rentabilizado, y entonces ahí pues buscar un poquito esa posibilidad de no traigo un central, pero aparte de Álava, abrir la posibilidad también de Ferland Mendy. Ya sé que no es su puesto natural, pero me gustaría saber, chicos, vuestra opinión al respecto. A ver cómo podemos ver esta cuestión de Ferland Mendy como central del Real Madrid. ¿Veis posibilidades de que pueda ser así? ¿Preferís apostar por un jugador joven de la cantera? A mí, desde luego, esta opción me parece interesante, cuanto menos a valorar por parte del club.